Muy buenas noches, queridos estudiantes. Bienvenidos a Estadística 1, sección 31, Contabilidad. Bueno, hicimos un recorrido por estadística descriptiva, entonces donde vimos moda, media, mediana, varianza, desviación estándar, desviación media, covarianza, tabla de frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, percentiles, deciles, quintiles, etc. O sea, hicimos una mirada completa de estadística descriptiva. Y trabajábamos solamente con una variable, con X u Y, número de hijos por familia, salmones que se venden en la Unión Europea, latas de alimentos, etc. Pero hoy día nos llega el momento de empezar una unidad que es muy interesante, que es trabajar con varias alternativas, con varias variables, con X, Y, Z, etc. Eso se llama estadística bidimensional. Entonces, para hacer estadística bidimensional se necesita una base estadística interesante, que espero que ustedes la tengan, así que tienen que saber muy bien moda, media, mediana, etc. Así que permítanme compartir pantalla. Entonces, el objetivo de la clase de hoy día va a ser estadística bidimensional. Vamos a conceptualizar la estadística bidimensional. ¿Estamos? Entonces, primero vamos a hacer una introducción, que quiero que la anoten, por favor, que es muy resumida, porque esto es como 3 hojas, yo la saqué, es un resumen, lo más importante. En eso estaba cuando la Margarita me estaba esperando. Y necesito que anotemos, por favor. Antes de anotar, les quiero hacer una pregunta. Cuando un niño crece, un adolescente crece, ¿ustedes creen que aumenta aumenta, ¿cómo se llama?, el peso o disminuye el peso? Por ejemplo, cuando un adolescente se pega un estirón así, ¿usted cree que el peso aumenta o disminuye? Patricio dice que aumenta. ¿Quién dice lo contrario? Disminuye y de posterior a eso se regula y aumenta. Y se le dice que aumenta, que disminuye. Muy bien. Entonces, porque algunos dicen aumentó de peso porque creció, los huesos están más pesados, etc. Y otros dicen disminuyó de peso porque se pegó un estirón y quedó más flaco. ¿Se acuerdan? Muy bien, pero en realidad no sabemos. No sabemos eso. Por ejemplo, cuando uno va al médico, ¿ustedes creen de que la prescripción médica puede sanar o no sanar al paciente? Todos asumimos que va a sanar, ¿no es cierto? Pero a veces no sana. Pero hay casos que empeoran. Empeoran. Debiese sanar. ¿Ah, Margarita? Debiese sanar si fue al médico. Claro. Bueno, se dan casos de que se dan placebo. Placebos son remedios que puede ser harina con azúcar, puede ser que imitan un remedio, pero no tienen ni un efecto y el paciente sana. Y entonces decimos, oye, ese paciente no está enfermo. Ese paciente en realidad tenía un problema mental. Él pensaba que estaba enfermo, entonces todo estaba en la mente. Y como dice la Gisela, a veces, por ejemplo, tomamos una vacuna. El otro día se está en la noticia que se tomaba una vacuna y a una persona le dio una trombosis. O sea, se suponía que la vacuna lo iba a mejorar y la vacuna tuvo un efecto colateral y le hizo peor, porque le dio una trombosis, que se dio otra cosa. Entonces, de nuevo llegamos al dilema. ¿Será cierto? ¿Será mentira? ¿Funciona o no funciona? ¿Aumenta el peso, disminuye el peso, etcétera? Dicho eso, eso solamente se puede dar una respuesta eficaz a través de la estadística y haciendo modelos matemáticos. O sea, lo otro sería solamente decir las cosas al azar, pero necesitamos hacer modelos matemáticos. Así que anoten, por favor. En el campo de la estadística, necesito que lo anoten para que se le vaya quedando en el cerebro. En el campo de la estadística hay muchos problemas que requieren un análisis combinado
de dos o más variables. En el campo de la estadística hay muchos problemas que requieren un análisis combinado de dos o más variables. Por ejemplo, en contabilidad, administración, educación y en muchas otras materias. A menudo es necesario contestar preguntas como las siguientes. A menudo es necesario contestar preguntas como las siguientes. ¿Están relacionadas estas dos variables? ¿Están relacionadas estas dos variables? O sea, ¿existe una relación entre el peso y la estatura, por ejemplo? En caso afirmativo, ¿de qué manera? En caso afirmativo, ¿de qué manera? El profesor no puede ingresar a su clase, Manti. ¿Alguien tiene la idea? ¿De qué mandar la idea de nuevo? Copiar invitación. Déjeme enviar la idea de nuevo para que no tenga problema. Esta es la idea. Ingresa por el link. Ya continuemos. Entonces, en caso afirmativo, ¿de qué manera? Pregunta, ¿existe una correlación entre las variables? ¿Existe una correlación entre las variables? Punto seguido. Las relaciones bajo análisis no son de causa y efecto, no son de acción y reacción, sino las de tipo matemático. Las relaciones bajo análisis no son de causa y efecto, sino de las de tipo matemático. ¿Cuáles son las de tipo matemático? Que permiten predecir el comportamiento de una variable. Entonces, las relaciones bajo análisis no son de causa y efecto, sino que son de tipo matemático. ¿Y cuáles son de tipo matemático? Que permiten predecir el comportamiento de una variable con base o con fundamento en el conocimiento que se tiene sobre la otra. Entonces, la parte más importante, nosotros vamos a estudiar estas variables, esta relación, esta supuesta relación o la correlación que haya, pero no por decir, por hacer, pasó, le colocamos esto y pasó esto otro, sino que de tipo matemático, que permite predecir el comportamiento de una variable con base en el conocimiento que se tiene sobre la otra. Punto aparte. Para contestar las preguntas anteriores,
para contestar las preguntas anteriores, se requiere del análisis de datos bivariables, perdón, de datos bivariados. Se requiere del análisis de datos bivariados. ¿Cuáles son los datos bivariados? Son de dos variables. Es decir, dada cierta población, y dos variables asociadas a esa población, se requiere estudiar las posibles relaciones que existen entre ellas. ¿Qué son los datos bivariados? Son lo siguiente, que dada cierta población y dos variables asociadas a esta población, se requiere estudiar las posibles relaciones que existen entre ellas. Ese es el concepto de datos bivariados. Vamos a ver 2, 3, 4 variables. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a practicar. Vamos a colocar en acción todo eso. Entonces, para eso es súper importante que entendamos el concepto, porque si no, después nos vamos a perder, porque vamos a ver mucho concepto estadístico y actividades estadísticas muy interesantes. Ya, muy bien. Entonces anotemos por favor el siguiente ejemplo. La siguiente información representa una tabla de doble entrada. La siguiente información representa una tabla de doble entrada. Coma, con variables. ¿Cuáles son las variables? X igual edad, Y sueldo en miles de pesos. ¿Cuáles son las variables? La edad y el sueldo en miles de pesos. Entonces, les propongo que anotemos la tabla para después que vamos entendiendo cómo se trabaja una estadística bivariada. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a definir las filas y las columnas. Entonces, en matemática, cuando tengo un gráfico, la variable X son las filas y la variable Y son las columnas. Entonces, las filas son horizontal y las columnas son vertical. Entonces, cuando en matemática tenemos un par ordenado, a esto se le llama par ordenado. Se dice que es X, Y. ¿No es cierto? Entonces, X serían las filas e Y serían las columnas. Las filas, estas son las filas. Estas son las filas y las columnas son como si fuera una columna vertebral, como un pilar, etc. Entonces, en este caso, la edad sería la variable y la Y sería, bueno, la X sería la fila y la Y sería la columna. Luego tenemos que sumar, sacar la frecuencia absoluta de X. Sacamos la frecuencia absoluta de X. Entonces déjenme colocar aquí porque esto no es acumulada, sino que es minúscula. Entonces vamos para el lado. 6, 19, 22, 29. Entonces aquí me da 29. 2, 9, 13, 23. Y acá me da 1, 2, 3, 5, 8. Perfecto. Luego sacamos la frecuencia absoluta de Y. La frecuencia absoluta de Y. Entonces vamos para abajo. 6, 8. Porque la columna, esta es X. Y este va a ser mi Y. ¿Correcto? Ahí voy a decir 12, 19, 20, 7, 9.
8, 18, 23. Perfecto. Ahora, para saber si está bien lo que yo hice, tengo que sacar n. Tengo que sacar n. Entonces, ¿cómo saco n? Aquí va a estar mi n. Aquí va a estar mi n. Eso va a ser n, el total de datos. ¿Cómo lo saco? Tengo que sumar para abajo y las x y también sumar las y para el lado. Si me da lo mismo, quiere decir que está bien mi n. Si me da distinto, tengo algún error en la suma. Entonces, tomamos la calculadora. Tomamos la calculadora y sumamos 29 más 23 Dan 50 más ambas. 8. ¿Cuánto le da? 50 ambas. Ahí me da 60, ¿no? 60. Perdón, 60. Sí, muy bien. 60. Y ahí me da 20, 28, entonces estaría bien. Entonces mi n está perfecto. ¿Se entiende? Sí, Muy profe. bien. Entonces mi n acá. Entonces lo primero que tengo que hacer cuando tengo una tabla bivariada, tengo que sacar la frecuencia absoluta de x, que es para el lado, la fila, y la frecuencia absoluta de y, que es para abajo. Estas son las filas y estas son las columnas. Muy bien, después como me preguntó mi amigo Marcos Bobadilla. Marco Bobadilla, ¿está por ahí Marco Bobadilla? Entonces, ¿qué significa MCI? MCI era la marca de clase, que nosotros la conocíamos como X y apóstrofe, ¿cierto? Entonces tenemos que sacar la marca de clase de X y la marca de clase de Y. ¿Cómo se sacamos la marca de clase? Se suma los dos y se divide por 2. 20 más 30, 50, dividido por 2, 25. 25, Saquen la 35 marca y de clase, por favor. 45. ¿Cuánto? 25, 35 y 45. Muy bien. 20 más 30, 50, dividido por 2, 25. 30 más 40, 70, dividido por 2, 35. Y 40 más 50, 90, dividido por 2, 45. Ahora tengo que sacar la marca de clase de Y. ¿Cuánto es la marca de clase de Y? 150, 250, 350, 450. Oye, son máquinas ustedes, ¿eh? Son una máquina. Se suman los dos, 100 más 200, 300, dividido por 2, 150. 200 más 300, 500, dividido por 2, 250. 300 más 400, 700, dividido por 2, 350. 400 más 500, 900, dividido por 2, 450. Pronto, tengo lista mi tabla. Tengo lista mi tablita que tiene dos variables. Perfecto, ¿la anotaron todos? Sí, profe. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a interpretar la tabla. Vamos a interpretar la tabla. Igual como hacíamos con FSUI, ¿se acuerdan cuando hacíamos eso? Entonces ahora vamos a interpretar la tabla. No sé si la puedo copiar acá. No. Ya, entonces vamos a copiar aquí. Entonces anoten por favor, N11, N23, N.1, N3 y solamente N. N11, N23, N1, N3 y solamente N. Entonces te lo voy a poner acá ya. Entonces vamos a interpretar la tablita. Ya, entonces me pongan atención. Que esto va a entrar a Solem 2. Que me avisa amigo es N11. ¿Qué significa N11?
¿Qué significa el 1? ¿Cómo decíamos el par ordenado? El par ordenado decíamos, este es un par ordenado, X, Y. X, Y. Las coordenadas dentro de la Entonces, tabla. ¿qué significa el 1? X, la fila, va para acá, para acá. ¿Y qué significa el Y? Es la columna, va para acá. Entonces vamos a decir N1, fila 1, Sería esta es la fila 1, y las columna personas 1. entre... Entonces va a ser 6. ¿Cierto? Porque fila 1 y columna 1, donde se intersectan, donde se juntan, ahí está el dato. Entonces, ¿qué va a decir ahí? Entre 100 y 200 trabajadores ganan un sueldo de entre 100 y 200 mil pesos y tienen entre 20 y 30 años de edad. Entonces, entre 100 y 200 trabajadores, perdón, me equivoqué. 6 trabajadores de esta empresa, 6 trabajadores ganan entre 100 y 200 mil pesos y tienen entre 20 y 30 años de edad. O 6 personas, o 6 personas que trabajan ahí, que sí. Estas sumas que son trabajadores, ¿no? Entonces, 6 personas ganan entre 100 y 200 mil pesos y tienen entre 20 y 30 años de edad. ¿Se entiende? Ya, ¿cómo podría quedar N23? ¿Dónde estaría N23? Ahí sería 2 y 3. Sería una persona 4. de... La perdón, segunda columna. La segunda Y columna. la tercera fila. Segunda Sí, fila. Sí, sería 1. 4. Sí. Segunda fila. Segunda fila, el 1, 2, tercero 3. sería 4. Y tercera columna. Sería ahí. Y aquí me lo interpreta darle puntito. 4 personas entre 30 y 40 años ganan entre 300 y 400 mil pesos. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces Yasmín, Mariela, Margarita. Yasmín, ¿a quién le da el punto, Yasmín? ¿Cómo? ¿A quién le da punto? ¿Y yo por qué? Porque te ganaste un punto. ¿O quiero que le pegaran un punto a alguien? A la Yese. Ya, ella sabía que era ese. Ya, vamos. Entonces, Gracias, Yasmín. entonces, miren, fila 2, columna 3, fila 2, 1, 2, columna 3, 1, 3, 1, 2, 3. Ahí se intersecta. Entonces, 4 personas ganan entre 300 y 400 mil pesos y tienen entre 30 y 40 años de edad. ¿Estamos? Muy bien. ¿Quién me presenta ahora N.1? Ya, no lo he enseñado, así que lo voy a enseñar. Cuando tengo ese punto, significa que no hay filas. No hay filas. Entonces se refiere solamente a la columna. Acá no tengo filas, se refiere solamente a la columna. Entonces, como se refiere solamente a la columna, columna 1, sería esta. Entonces voy a decir, 150 personas ganan entre 100 y 200 mil pesos en esa empresa. Es la única información que puedo tener. 150 personas ganan entre 100 y 200 mil pesos. No sé la edad, pues no me dan una referencia de edad. Lo único que me dan es la fila. Entonces me dan toda la fila. Entonces digo, 150 personas. No, pero me equivoqué, perdón, ese es legal acá. 8 personas, ya tengo día viernes. 8 personas ganan entre 100 y 200 mil pesos. Entonces sería acá. 8 personas ganan entre 100 y 200 mil pesos. Y el total de personas. Ya, aquí me voy a decir ahora N3 puntos. 9 personas. La tercera fila. ¿De quién está hablando? ¿Quién está hablando? Dale puntito. 9 personas. 9 personas. Ya no era. Ganan entre 300 y 400. Muy bien. No. 9 personas está bien. 8 trabajadores tienen entre 40 y 50 años. Correcto. Entonces, mira, Euclides. Entonces, Dale, acá Euclides. no tengo la columna.
Tengo solamente Ya. la fila. Entonces voy acá. Sí, sí, sí. 1, 2, 3. Sí, 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 sí. Entonces correspondería a esa fila. Pero como Y no tengo tengo muy la acortado, columna, tengo que ir al final de la fila a la frecuencia absoluta. Entonces, como dijo la Sí, Yasmin, sí, sí. 8 trabajadores tienen entre, perdón, 8 trabajadores tienen entre 40 y 50 años de edad. ¿Ok? ¿Qué Sí, me ha sí. dicho primero la tercera fila? Una mujer me dijo, alguien me dijo, una alumna me dijo, no sé quién dijo. Bueno, ya. Gisela, Fui yo, Yasmina, ¿quién le da Amanda. puntito? ¿Quién? Amanda. La Amanda, ya. Yasmina, ¿qué le da puntito a Yasmin? Al Euclides. A Euclides, muy bien. Puntito a Euclides, puntito a Yasmin, Mariela, por favor. O sea, Margarita. Amanda, ¿qué le da puntito a Amanda? ¿Otro para la Yasmín? Otro para Yasmin, por supuesto. Ok, ok. Y uno para Euclides. Amanda, ¿qué le da puntito a Amanda? Amanda, A Margarita. a la Margarita. Un punto para la Margarita y un punto para la Gracias, Amanda. Amanda. De nada, Margarita. Estamos trabajando para usted, Margarita. Ya continuamos. ¿Qué me puede decir entonces ahora N, que no sea ni la Yasmín, ni la Amanda, ni la Margarita, ni la Euclides? Sea otra persona. N, qué sé yo, querido. N34. Profe, pero no dijo N, la interpretación de N mayúscula. Ah, después la decimos, no se preocupe. N34. ¿Qué me dice N34? Que no sea ni la Yasmín, ni la Euclides, ni la Margarita, ni la Amanda. ¿Qué me la dice 5. rápido? ¿Ah? 5 personas ¿Pero entregadas quién? entre Dígame quién para yo ponerle Gabriel. puntito. Gabriel, vamos Gabriel. ¿Gabriel dijo? Sí, 5. ¿Ya? Vamos aquí. Entonces, tercera fila y cuarta columna. 1, 2, 3, perfecto. 5. Dale, Gabriel. Dale, Gabriel. ¿5 qué? Perdón. No te escucho. 5 trabajadores ¿Mm? tienen edad entre 40 y 50 y ganan entre 400 y 500 mil pesos. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien. Póngale puntito a Gabriel. ¿A quién le da puntito Gabriel? A Cristian A Mahuida. Cristian. A Cristian. ¿Está Cristian o no? No sé, ojalá. Cristian Villafilo. Perdón, Villafilo. Cristian Villafilo, Gabriel. Había dicho Mahuida, pero si no está, a Millafilo. Ya, Cristian Villafilo. Muy bien. Ya. Y el N significa el total de datos. Entonces vamos a decir que en esta empresa hay 60 trabajadores. El N es total de datos porque se corresponde al N. Entonces el N, que en rigor es minúscula, que se hizo aquí a mayúscula, el N es el total de datos. Entonces, en este caso sería 60 trabajadores. ¿De cuál sería tu N? 60 trabajadores. Muy bien. ¿Dudas? Ya, ahora vamos a comenzar a trabajar, a hacer inteligencia a esa tabla. Vamos a comenzar a darle preguntas a esa tabla. Hasta el momento acá, ¿hay alguna duda en la interpretación? Porque después la prueba les pido interpretación y nadie interpreta, quedan solamente en una, no dicen la otra, o ponen solamente el número, ponen 5, pero no tienen que interpretar. 5 personas, como dijo muy bien Gabriel, 5 personas ganan entre tanto y tienen tantos años de edad. Eso es interpretar. El número no sirve nada porque no interpreta nada. ¿Alguna duda? Javier, Amanda, Cristian, Marcos, Gisela, Viviana, Gabriel, Cristian. Ahí está Cristian Maguida. Elder, Patricio, Margarita, Gonzalo, Euclides, Yasmín Garrido. ¿Dudas? Todo claro por acá. No, profe. Perfecto. Yo sigo avanzando si ustedes no tienen duda. Bueno, entonces hicimos eso ya. Ahora vamos a sacar la siguiente interpretación. Necesito que saquen la edad promedio de las personas.
necesito que saquen la edad promedio de las personas. Entonces, solamente para recordar cómo se saca el promedio, en variable continua, porque esto es una variable continua, el promedio es la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta, y todo eso partido por n. Entonces, ¿cuál es el promedio de edad de las personas? Promedio de edad de las personas. ¿Qué harían? Tenemos la marca de clase, la tenemos. Tenemos la frecuencia, la tenemos. Tenemos n, la tenemos. Tenemos todos los datos. Solamente hay que aplicarlo. Edad promedio de las personas. Si alguien lo hace, me dice, ¿ya? Edad promedio de las personas. Edad promedio de las personas. ¿Saben dudas? Ya la tengo. Ya la tiene la Yasmin. Ya. Euclides, ¿sabe cómo hacerlo, Euclides? No, te lo estaba sacando, pero no. Ya. Margarita Molina. Espéreme. Sí, profe, se suma la marca de clase, Multiplica. me da 105, dividido Ya. por la cantidad, por 60, ¿Ya? eso me da 1.75. No sé si está bien. No. Mira, Margarita, mira, vamos a hacer juntos. ¿Cómo se saca el promedio? Dijimos que el promedio, vamos a hacer acá, el promedio en la sumatoria de esa sumatoria, cuando un n y es igual a 1, ¿de qué? De la marca de clase por la frecuencia y todo eso partido por n. Esa es la fórmula del promedio. Ya la tienen internalizada ya porque hemos hecho mucho rato. Profe, ¿lo muestro? ¿Ah? ¿Lo muestro? ¿Se está viendo la pantalla o no? Sí, pero Sí, me refiero se que tengo ve. el ejercicio hecho. Ah, no, espera un poquito para que me expliquen. Tú vas a hacer el otro. Deja que lo Yasmin. explique. Ya. Y de ahí, Margarita, entonces, tenemos que sacar la marca de clase, que es esta que está acá, por la frecuencia absoluta. ¿No es cierto? Entonces, tengo la marca de clase, la tengo, 25. Tengo la frecuencia absoluta, la tengo. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar. 29 por 25, ¿cuánto te da? 725. Multipliqué estos dos. 23 por 35 me da 805. Y después, 45 por 8. ¿Está bien, Yasmin, cierto, los valores? Sí. Me da 8 por 45, 360. Muy bien, hice esto. Ahora me dice, sume todo eso. Entonces voy a sumar todo eso, voy a decir 5, 10, 8, 9, 1890. y voy a decir 15, 18. Entonces me va a dar 1890. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Y eso lo divido por 60. Por 60. Entonces, eso me va a dar 30. ¿Cuánto nos da eso? 31,5. 31,5. Entonces, la edad promedio de los trabajadores, entonces, la edad promedio
promedio de los trabajadores es 31,5 años de edad. Punto. ¿Se entiende? ¿Margarita Sí, entendió? profe, muchas gracias. Sí, Sí, profesor, sí, gracias. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora quiero que saquen el sueldo promedio de los trabajadores. El sueldo promedio de los trabajadores. Entonces, ¿cuál es el sueldo promedio de los trabajadores? ¿Cuál es el sueldo promedio de los trabajadores? Esa es la pregunta 2. Entonces, sueldo promedio de los trabajadores. Ya bien, me la manda por interno ya. Ya se la mandé. Javier Robledo. Muy bien, Javier. Siempre con 2 decimales, Javier. Patricio Carrasco. Muy bien, Patricio. Siempre con 2 decimales. Yanmin. Muy bien, Yanmin. Pero siempre con 2 decimales. ¿Ya? Ahí me lo mandó Javier. 328,33. Perfecto. 2 decimales, no 3. Chao, no es que un ejemplo nomás. Pues. Eso es millones de pesos, Patricio Carrasco. Son 328 millones, Patricio Carrasco, mucha plata. Ay, Patricio también lo había hecho. Ya, muy bien. Entonces, déjeme ver acá. Déjeme ver acá, déjeme ver acá, déjeme ver acá. Ya, Patricio, explícanos para todos, ¿cómo lo hiciste? Yo lo voy escribiendo. Patricio Carrasco. Patricio está, ¿o no? Ah, no tiene sonido. Javier Robledo, para todos. Javier, Sí, se multiplica en la sumatoria de la multiplicación del 8 por 150, del ya, 20 espera un por poquito, espera un poquito. 250 y Entonces, del 350 espera un poquito, por... vamos con calma. 8 por 150. Entonces multiplicaste estos dos. Multiplicaste estos Sí, dos, ¿cierto? Ya, ¿y cuánto te dio? 1200. 1200. Después multiplicaste 20 por 250, ¿eso entendí? Claro. Y me dio ¿Cuánto? 5000. ¿Cuánto? 5000. 5000. Y después multiplicaste 9 por 350. No, se me pegó. 9 por 350. ¿Me había pegado? No, sí. No, te escucho bien. ¿Cuánto te da? ¿Qué te he pegado? 9 por 350. 3150. Sí, profe. Y después 23 por 450. 23 por 10.000. 450. 10.350. Profe, se me cayó justo el internet. Gracias. No, pero te escucho súper bien, ¿eh? Ahora que volví, Ya, pues ahora sí, sigamos. Ya, ¿qué hacemos ahora? la sumatoria de todos los cálculos, de Ya, todas ¿cuánto te dio las eso? multiplicaciones. ¿Cuánto Me te dio dio?
19.700. ¿Cuánto? 19.700. 700, sí. Perfecto. ¿Y eso lo dividiste por cuánto? Por N, por el total de trabajadores, 60. Ya. ¿Y cuál es el sueldo promedio de los trabajadores? 328.333. Entonces, sueldo promedio de los trabajadores, 328.033. 328.333 pesos. Muy bien. ¿A quién le da puntito Javier Robledo? Al Patricio Carrasco. Al Patricio Carrasco. Muy bien, muchas gracias, Patricio Carrasco. Tiene un puntito, Patricio Carrasco. Ya, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna duda con esto? Yo sé que a mí no tiene duda, pero ¿alguien tiene alguna duda? Gonzalo, Margarita, Patricio. No, profesor, me quedó claro, Ya, gracias. Elder, Gabriel Méndez, usted Maguía, es que esto es súper importante. Si agarramos bien esto, nos vamos a ir por un tubo. Si lo agarramos más o menos, lo vamos a entender. Y ahora quiero que me hagan lo siguiente. Mira la tabla, mira la tabla. Quiero que me saquen la edad promedio de las personas. Anoten por favor ahí. Edad promedio de las personas. Edad promedio de las personas que tienen un sueldo igual o mayor a 200.000 pesos. Edad promedio de las personas. Edad promedio de las personas que tienen un sueldo mayor o igual a 200.000 pesos. Edad promedio de las personas que tienen un sueldo mayor o igual a 200.000 pesos. Igual o mayor. Edad promedio de las personas que tienen un sueldo mayor o igual a 200.000 pesos. Si alguien lo hizo, me lo manda por chat, por favor, para que lo revisemos. Tenemos un chat. No. Tengo Patricio Carrasco que está sin micrófono. Hoy estoy apagado. Perdón. Edad promedio de las personas que tienen un sueldo igual o mayor a 200.000 pesos. ¿Tenemos chat? ¿Tenemos chat? ¿No tenemos chat? No tenemos chat todavía. No tenemos chat todavía. Vamos a ver, vamos a ver. Pero no importa, ustedes lo vieron. Estaba en pausa, así que